Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la alteración de conciencia. Esto es porque cuando usted tiene un paciente en shock, una de las cosas que usted tiene que evaluar es cómo está ese paciente. Consciente, no consciente, y más importante que eso, en qué estado está. Semicoma, coma, tiene no profundo o no. Porque esa escala que usted haga con la evaluación de conciencia determina pronóstico. Por lo tanto, es súper importante. Entonces acá lo que ven es que la definición de conciencia es el proceso en el que, la conciencia es el proceso en el cual un paciente se encuentra alerta, atento al medio. Ese clásico paciente cuando usted ven en clínica es el paciente que está atento al medio, es el paciente en alerta. Está con conocimiento de sí mismo y de su entorno. Lo importante acá, cuando evaluamos las estructuras anatómicas involucradas, es que existe un sistema que se llama sistema reticular activante. ¿Ya? Este sistema reticular activante es sumamente importante porque, por ejemplo, a nivel neurológico, si se afecta ese sistema, incluso los pacientes quedan vegetales. Por lo tanto, cualquier trauma a nivel cervical dorsal, a nivel de la cabeza, a nivel de la parte posterior, va a generar una alteración en que el paciente puede no volver a generar conciencia. Entonces, muy importante este sistema que se llama sistema reticular activante. También involucrado en la ventilación. Ahí está cercano al núcleo rojo, lo vamos a ver después cuando hagamos respiratorio. Por lo tanto, el tronco encefálico es una parte del sistema nervioso que es fundamental para la actividad del paciente, para la conciencia y para el estado mental. Si eso está afectado, o sea la causa que sea, generalmente son traumáticas, el paciente va a estar en los estados que vamos a ver ahora, que son los estados de semicoma, coma, omnulencia, una serie de estados. Entonces, el sistema de alerta es un sistema normal que tenemos nuestros pacientes y necesita que la corteza funcione de manera adecuada. Por lo tanto, el sistema reticular activante tiene que estar sano. Si este sistema está alterado, entonces el paciente va a estar con alteración de conciencia, que es un signo clínico. Y eso puede ser por enfermedades, por golpes o por algún tipo de trauma. Reticular activante. ¿Por qué se llama sistema? Porque si se fijan acá, está formado por un grupo de células que se encuentran en el mesencéfalo, la protuberancia, el hipotálamo y el tálamo. Ya lo vamos a ver después, pero son distintas partes a nivel del cerebro y todo eso es parte del sistema reticular activante. Entonces no necesariamente tiene que tener una lesión en todos esos. Una lesión solamente en uno ya puede tener lo que se llama alteración de conciencia. Es un signo muy evidente en el animal. Creo que se van a alterar. Aquí. Entonces, existen dos vías por las cuales usted va a estimular el sistema reticular activante. La vía directa, esto ya es de anatomía y de embriología, se origina del diencéfalo que se proyecta a la corteza, y la vía indirecta es la que viene de abajo, se la voy a mostrar ahora, pero que viene del mesencéfalo, pasa al tálamo y se proyecta a la corteza. O sea, estamos hablando de la parte dorsal que viene de la corteza, aquí está el diencéfalo, o indirecta, si estamos hablando que viene la señal de abajo, mesencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo. Es miele, mete y mesencéfalo. ¿Se acuerdan de esto? Esto es como de anatomía, ¿no es cierto? Sí. Ya. Por lo tanto, la directa es cuando tiene un daño a nivel cortical y afecta al sistema reticular activante. Por ejemplo, un cáncer o un tumor acá, un paciente epiléptico, un paciente convulsivo. Todos esos pacientes tienen problemas a nivel cortical y eso va a generar que ese paciente tenga alteraciones de conciencia. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una enfermedad sistémica, cualquier enfermedad sistémica, cualquiera, que genere un estado inflamatorio, por la sangre va a atravesar la barrera hematocefálica y va a afectar de manera indirecta las zonas del metencéfalo y el mesencéfalo y va a generar toda la alteración del sistema reticular activante. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos vías directas o indirectas para estimular este sistema. Este sistema es importante para la alerta. Aquí tienen otra imagen. En esta imagen lo único que tienen que ver es más que nada el tálamo está en esta zona, el hipotálamo está más abajo,
hipófisis en realidad, está arriba de la silla turca, tallo, ahí lo ven después, pero en la hipófisis está arriba de la silla turca, de ahí arriba tenemos el hipotálamo y arriba de eso tenemos el tálamo. ¿Ya? Ahí está la glándula pineal. La glándula pineal está por acá adelante, debería verse acá, o por acá adelante del tálamo, ahí está la glándula pineal. La glándula pineal tiene que ver más que nada con el humor, la sensación y la actividad. Por eso tiene que ver más con la reacción activa. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un paciente en que el estado de activación está alterado, sea la vía que sea directa, sea indirecta, lo que sea, vamos a tener distintos estados de alteración de conciencia. Estupor es la falta de la reacción del paciente o una respuesta muy larga y que responde solamente a estímulos dolorosos o marcados. O sea, un paciente que está ido, pero que usted lo golpea, va a despertar. Es un paciente en estupor. Independiente que tenga, cuando despierta está alterado, con alteración de conciencia, como ido, pero ese es un paciente que está en estupor. La diferencia con el coma es que en el coma el paciente no responde a dolor profundo. Y la diferencia entre estos dos y el semicoma es que en el semicoma el paciente responde a dolor profundo, responde a dolor profundo, pero no a dolor superficial. Entonces, si ustedes tuvieran un paciente que está postrado de cúbito lateral e inconsciente, ¿cómo evaluarían ustedes el dolor profundo? Los que han hecho clínica. ¿Cómo se evalúa el dolor profundo en un perro? Porque antes que está que hace clínica, que ha trabajado en clínica. ¿Dónde? En la falange. Ahí es. El dolor profundo se evalúa pinzando la falange, no el interdigital. Si usted piensa en interdigital, está evaluando el dolor superficial, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si usted quiere saber si su paciente está en estado de coma o semicoma, tiene que pinzar la falange. Si en la falange ese paciente responde, está en semicoma. Si no responde, entonces está en coma. Y si usted quiere diferenciar a un paciente en estupor o en coma, usted lo que tiene que hacer es o tratar de mover ese paciente. Si el paciente usted lo empieza a mover y aunque se levanta la cabeza o responde, ya no es coma, se me está haciendo dolor profundo. O si conserva un dolor que no sea un dolor de falange, a lo mejor usted puede mover la pata y ese paciente hace algún tipo de gesto, que es el estupor. Y esa es la diferencia entre estupor y coma en animales. ¿Ya? En caballos me parece que se evalúa el navicular, pero no estoy tan seguro, así que eso lo pregunto cuando hago medicina. Profesor, disculpe, cuando dice semicoma, ¿lo asimilo a estupor? No. Son tres cosas distintas. Semicoma responde a dolor profundo, coma no responde a dolor profundo, y el estupor responde a cualquier tipo de dolor. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el semicoma? Que a lo mejor usted en el estupor puede mover el paciente y va a hacer algún ruido, o va a levantar un poco la cabeza. Eso ya no es semicoma, porque el semicoma solo responde a dolor superficial. No, perdón, profundo. El semicoma solo responde a dolor profundo. ¿El gato es lo mismo? El gato es lo mismo. Entonces, es por eso que se creó en veterinaria algo que se llama escala de conciencia, que es la escala de Glasgow. ¿Ya? Aquí existe la escala de Glasgow normal, la escala de Glasgow modificada. Esta escala, los que han trabajado en clínica ya la conocen, es una escala en que evalúa distintas partes del estado de conciencia del paciente y le sirve para evaluar pronóstico. Entonces, lo que van a evaluar con esta escala son la actividad motora, los reflejos craneales y el nivel de conciencia. Y eso le da un pronóstico de si es grave, pobre o moderado bueno, dependiendo de cuántos puntos le dé. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que camina, paso normal y reflejos espinales normales, tiene un buen puntaje, de 6. En cambio, si tiene un paciente con hipotonía muscular y reflejos espinales deprimidos o ausentes, tiene un 1. Asimismo, en los reflejos craneales, si tiene reflejos pupilares a la luz, tiene reflejo de 6. Pero si el paciente tiene midriasis bilateral, que significa que la pupila está abierta y sin respuesta o ausente, tiene un punto de 1. Nivel de conciencia,
Si el paciente tiene periodos ocasionales de alerta y responsivo al medio ambiente, tiene un valor de 6. Pero si el paciente está en coma, tiene un valor de 1. Si fijan acá, hay estados intermedios, por ejemplo, el estado de depresión o delirio. Muchos pacientes pueden estar con alteración del estado de alerta. Uno le dice alteración al medio. O sea, usted ve que el paro está dando vueltas, como que no pesca mucho. O por otro lado, está aullando, se da vuelta, huya. Esa misma está alteración de conciencia, lo que hace que no llegue a estar en estupor. Pero ese está clasificado como el 5. Y de ahí pasamos a todo el resto. ¿Ya? Si usted, por eso le decía, si tiene el peor de los pronósticos, que son puro 1, va a tener un estado de 3, y el pronóstico es grave porque el paciente probablemente no vaya a recuperar. Para eso le sirve la escala de Glasgow, para dar pronóstico a ese paciente y ver si va a vivir o no va a vivir. Esa es un poco la idea. Entonces las causas de alteraciones de conciencia son, yo le diría, todas, puede poner todas las que quiera acá. Ejemplos: intoxicaciones, alteraciones metabólicas, pacientes diabéticos o cetoacidóticos, por ejemplo, es muy frecuente ver esto. Estato epiléptico, lógicamente pacientes con convulsiones, shock séptico, que es lo que vimos en la clase pasada, cardiopatía, porque genera más hipoxia, por lo tanto llega menos sangre al cerebro, y aumento de presión intracraniana, como causa principalmente traumática. Si la presión intracraniana aumenta mucho, ese paciente también va a tener problemas de estado de conciencia. Son todas estas cosas, lo que decía, todas, casi la mayoría de las causas de patología pueden generar alteración de conciencia, lo que hacen estas son como las más llamativas. Ahora, cuando nosotros evaluamos un paciente, que está ya sea en estado de coma, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es evaluar, por ejemplo, su respiración, su movilidad, su respuesta a la pupila y su movimiento ocular. Porque es distinto que le diga, bueno, tiene la pupila dilatada, midriática, que es dilatada, o miótica, que es pequeña. Aquí yo le digo, bueno, ¿y ese ojo cómo está? ¿Está centrado o está ventromedial o está dorsolateral o ese ojo está con movimiento inicial o con movimiento constante de los que se mueve así? Eso también va siendo importante cuando usted evalúe cuán dañado está ese paciente. Entonces, el patrón respiratorio no lo vamos a ver todos por si acaso, si estamos nombrando las pinceladas. Una de las clásicas es la respiración que se llama Jenny-Stokes, que son ciclos, es para ver un gráfico después de que se entiende más fácil que acá. Son ciclos de taquipnea. Taquipnea es la respiración aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, eso es taquipnea por si acaso, con progresiva amplitud hasta un pico máximo y después descenso gradual hasta un preapnea. El paciente va así, va aumentando, después va bajando, para un poco y después hace lo mismo. Eso se llama Cheyne-Stokes, ¿ya? Y refleja una alteración de ambos hemisferios. Es una respiración muy patológica. La vemos mucho, no sé si tanto, pero se ve principalmente en pacientes politraumatizados con trauma craneano o encefálico. Ahí es muy frecuente que la veamos. Así también en pacientes que en lo que se llama estatus epiléptico, que son muchas convulsiones seguidas, sin una recuperación entre una y otra. También van a ver este tipo de respiración. Es una respiración grave. La hiperventilación significa hiperapnea rápida y mantenida, y va a aparecer en las lesiones del mesencéfalo, de tronco, ¿ya? Va a ocurrir como compensación de la acidosis metabólica. Esto lo hablamos en el práctico a la rápida y lo vamos a tener en la clase, la acidosis metabólica. Ustedes lo vieron antes también. Recuerden que la acidosis metabólica, para compensar, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminar el CO2, ¿no es cierto? Para que no se forme más hidrógeno. ¿Cómo eliminamos el CO2? Respirando más rápido. Eso es hiperventilación, pero esta es generalmente muy superficial. Luchito, préstame un poco. La respiración apnéustica es una fase inspiratoria muy larga, seguida una apnea prolongada. Lesiones de la protuberancia y anestesia. Típica anestesia que usted le colocó propofol o propofol, usted le colocó propofol. Ese paciente inspiró muy largo y se quedó ahí. Se quedó ahí, es habitual. Porque a veces no vuelve. Si vuelve, es esto. Si no vuelve, quedó en apnea.
Entonces, la clásica respiración de la anestesia, que le puso propofol, apnea, y se demora en volver, ¿ya? También puede ser por lesiones de la protuberancia, del tronco encefálico. Respiración atáxica es la irregular, ¿ya? Y estas son las peores. La respiración atáxica es una respiración del bulbo, es como la alteración del bulbo raquídeo. Se afecta generalmente lo que se llama el núcleo rojo, que es el que activa el estímulo de inspirar. Muchas veces da con tromboembolismo, con afecciones de trombo que afectan el bulbo raquídeo, lo pueden generar esto y este paciente puede terminar sin respirar. O sea, después queda en apnea completa y el paciente entra a ventilador mecánico. Y el problema ahí es que es probable que nunca lo saquen de ahí porque se afectó el centro que estimula la respiración. Esos son los pacientes más graves. Acá, abajo, pueden ver, abajo pueden ver una gráfica en que se nota mucho mejor lo que conversamos recién. Si se fijan, a mí me parece se nota mejor. La Cheyne-Stokes va respirando, aumenta, después baja, tiene apnea y hace lo mismo. Después tenemos la hiperventilación, que es constante y rápida. Estos pacientes terminan en fatiga muscular. Piensa que el diafragma y los músculos intercostales son, como dice el nombre, son músculos. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de esto? Usted puede decir, qué bueno que el paciente respira, igual respira harto, ya está bien, está vivo. Pero si usted tiene este paciente, usted lo tiene que bajar. La palabra es, lo tiene que sedar. Porque si usted no lo seda, ese paciente se va a agotar y va a morir. Entonces, si usted tiene una urgencia y está en su clínica y tiene el paciente hospitalizado y está con hiperventilación, ese paciente lo tiene que sedar y intubarlo. Antes que eso usted resuelva la causa. Pero si no la puede resolver y nota que este paciente sigue así, este paciente después de las 4 horas, incluso antes, puede morir solamente porque se agotó y se fatigó el músculo diafragmático y va a morir. Se tiene ojo con eso. El apnéutico, ¿ven? Inspira, se mantiene, después expira. Apnea. Inspira, se mantiene, expira. Y el atáxico, cualquier cosa. O sea, ese ya hace lo que quiera. Respiraciones más rápidas, más lentas, más inspiración. Y ese es el que tienen que evaluar. Este es más grave porque en realidad no hay mucho que hacer más que los ventiladores mecánicos. El problema de ese es cuál es la causa. Ahí está la pregunta, porque generalmente las causas de esto son más graves. Pero esto es como cuando uno abre el corazón y le pone un marcapaso. Es lo mismo. Este amerita sedarlo y meterlo en ventilador mecánico y que usted se dé cada cuánto va a respirar y cuánto va a respirar y cuánto. Cada cuánto y cuánto. Pero eso es grave. El examen pupilar. Esto es lo que siempre hacemos nosotros en la clínica. Fácil. Usted va a ver las pupilas. Si las pupilas están pequeñas, pero reactivas, pequeñas se llama miótica, pero reactivas, indican lesiones metabólicas que afectan a los ambos hemisferios cerebrales o al bulbo. O sea, le estoy diciendo cualquier cosa, ¿ya? Puede afectar cualquier lado, pero generalmente son lesiones metabólicas. Por ejemplo, un paciente renal con acidosis metabólica, un paciente con hipoxia, un paciente diabético con cetoacidosis, cualquier paciente. Realmente lo que ustedes van a ver son las pupilas pequeñas y reactivas. Pero, si ustedes quedaron con esto, pupilas puntiformes y no reactivas, ese paciente es casi sinónimo de muerte. Si el paciente tiene las pupilas que se van puntiformes, el pronóstico es malísimo, porque hay un daño cerebral muy marcado. Físicamente, ¿cómo es eso? El paciente está en coma. Son puntiformes, no, por eso se lo reactiva. Usted tiene una pupila que es un punto, usted le coloca la linterna y no mueve nada, el ojo. En cambio en esta, la pupila no es un punto, es un poquito más grande. Y usted colocó la luz e igual se puso un poquito miótica o más chica. Esa es la diferencia. Estas son pacientes en coma sí o sí, y son pacientes con muy mal pronóstico. Por eso cuando uno ve esto, muchas veces decide la eutanasia. Dependiendo de la causa, no lo tomen tan literal. Pero si tiene una causa que es grave y tiene pupilas puntiformes, realmente uno ahí es cuando toma la decisión de eutanasiar. Eso es un criterio por si acaso. La posición, como les decía, también es importante. Cuando están en la posición media y fija, significan las lesiones del mesencéfalo o arriba de la protuberancia.
Las pupilas fijas y laterales, o sea que están para los lados, indican generalmente una hernia del techo. Esto también es complicado. Por ejemplo, usted ve un paciente y ese paciente está con las pupilas fijas, pero está viéndose para los lados. Eso es generalmente una descerebración del mesencéfalo, que se hernió y se salió de su lugar. Entonces eso es grave, ¿ya? Esto es grave. Esto lo consideramos solo para esta clase en urgencia. No estamos hablando de anestesia, porque en anestesia los planos anestésicos se ven con las posiciones del ojo, por si acaso, ¿ya? O sea, cuando usted está en un plano más superficial, el ojo se va hacia lateral, y cuando ya logra profundizarlo, el ojo vuelve a medial. Entonces, esto no lo considere para anestesia, estamos hablando de urgencia, porque si no van a llegar a anestesia y van a decir, ah, está lateral, está muriendo. No, pues no es eso, es el anestésico, ¿ya? Eso es solo para urgencia. Ya, esto es un dato rosa, que si usted tiene un paciente en coma y tiene una pupila y es una sola y está dilatada, puede ser que el paciente esté herniado y esté comprimiendo el tercer par craneano, ¿ya? Es un dato totalmente rosa, pero no es menos relevante. Pero fíjese que acá la palabra clave es que está en coma. Esa es la palabra clave, porque no cometa el error de que si usted ve una pupila que se llama un paciente anisocórico, que es una pupila grande y una pupila chica, usted diga, ah, está herniado el tercer par. No, no, no. Si el paciente está en coma y ese paciente en coma tiene una pupila más grande que otra, ahí sí usted puede sospechar que ese paciente está herniado y tiene compresión del tercer par probablemente. También muy mal pronóstico, ¿ya? Como ven, podemos evaluar solamente con la pupila y la posición del ojo la gravedad de un paciente. Incluso le va a servir para tomar decisiones de si tienen que eutanasiarlo o no. Entonces, acá pueden ver un cuadro resumen de todas las pupilas, cómo se ven, las causas, esto lo les después para ustedes, y el lugar de la lesión. Ya fíjense todas las formas que podemos ver las pupilas, todas esas pueden encontrar. La exploración motora refleja muchas veces la función cortical, no tan solo la médula. Uno siempre dice, no, yo voy a ver cómo está el paciente caminando y me preocupo de la médula. No, pues recuerden que también esto se integra a nivel encefálico. Entonces puede tener que ver con la función cortical. El sistema piramidal, este sistema que se va cruzando también. Y acá lo que vamos a ver es esto. Este signo de opistótono, el opistótono es cuando el paciente estira los miembros anteriores, extiende los miembros anteriores y la cabeza se va hacia dorsal, ¿ya? En caballos ocurre algo muy similar. El opistótono es un signo de descerebración también, ¿ya? O sea, por eso acá dice la postura de descerebración o de cerebro, puede ser cerebelo o encéfalo, ¿ya? Porque esto es un nombre coloquial. Ya saben que cerebro no es tal, es encéfalo o cerebelo, ¿ya? Entonces acá pueden estar dando encéfalo o cerebelo. Entonces, cuando usted tiene hiperextensión de los cuatro miembros, la cabeza la rota, como hay creyente que es muy, muy frecuente, ese paciente va a morir, ¿ya? Incluso muchas veces, coloquialmente, uno a esto dice el opistótono de la muerte. Porque si no, un paciente que está tan mal, que hizo esto, usted no lo va a sacar, ¿ya? Igual uno lo intuba, pero ya está ese paciente, ¿ya? O sea, por eso uno dice el opistótono de la muerte, porque ese movimiento es malísimo. Ese es el que uno no quiere ver en la clínica, y es súper frecuente, se ve mucho. Profe, no tiene cura, ¿cierto? No. No, nada. No lo sacó. No lo sacó. Porque este movimiento, tiene que ser. No que el paciente se desmaye o mueva la cabeza o se estira o se vuelve a pique, no. Este movimiento, no lo saca. No, porque uno ya hace una cirugía de urgencia y no la va a hacer. Por si acaso. Y en otras partes, por ejemplo, hernió. algún tratamiento de investigación o algo, ¿no? No, porque ahí se fue parte del cerebro por otro lado. Entonces tiene que volver el cerebro a su lugar. Y eso no lo va a hacer. ¿Ya? ¿Por qué puede producirse eso? Buena pregunta. Las causas. ¿Puede ser golpe, que es la más frecuente? Sí. Pero piense que el cerebro también es una materia.
es una masa que tiene líquido y una masa que tiene líquido principalmente. Entonces todas las afecciones pueden generar daño al tejido. Y si ese tejido se achica por alguna causa, se sale por atrás. Entonces no es tan poco frecuente ver otras patologías, no necesariamente es por eso. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema. De algunos signos que son de alteraciones de conciencia y todo. Y ahora vamos a pasar a la parte que es el estado previo a lo que hablamos en la clase pasada, que es el shock. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del paso previo. Vamos a hablar de SIRS, vamos a hablar de MODS y vamos a hablar de algo que se llama CAS. O sea, puras siglas, pero es porque sus nombres son muy largos. El SIRS significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto se llama a cualquier reacción inflamatoria que va a generar una liberación masiva de mediador inflamatorio a la circulación. Eso es un SIRS. Es muy frecuente que lo veamos en la clínica y se observa en todos los procesos que quieran buscar. Traumáticos, tumores, páncreas, reacción inmune, infecciones, lo que quieran lo van a encontrar. Y si este SIRS, que es esta reacción inflamatoria sistémica que vamos a hablar después, es a causa de infección, se llama sepsis. ¿Ya? Por lo tanto, es redundante si ustedes dicen un SIRS séptico, por ejemplo. No, si usted ya me está diciendo que es sepsis, yo ya sé que es un SIRS, pero sé el origen, que es una infección. Si no hay una infección de por medio, ese paciente no está séptico. Cuando el diagnóstico de sepsis solo va a ser usted, se encontró un agente infeccioso involucrado. Si no, va a ser siempre SIRS. ¿Ya? Ahora, la fisiopatología de por qué un paciente tiene SIRS es porque una respuesta local, cualquier cuadro infeccioso siempre parte local y uno lo controla. Que no se controló va a pasar a tener una respuesta sistémica inicial. Si esto se complica va a ser SIRS y se sigue complicando va a pasar a ser lo que se llama SIRS severo, que lo vamos a hablar también, que no es lo mismo que el SIRS. Por lo tanto, este cuadro progresa. Una reacción inflamatoria local, pasa a ser sistémico, pasa a ser inflamatorio y pasa a ser severo y después termina en shock. Y después puede terminar lo que se llama MODS, que son fallas de 2 o más órganos. Por lo tanto, ese es como el circuito que usted tiene que pensar que puede ocurrir en este paciente. Entonces, la respuesta local, por ejemplo, puede haber una injuria severa, puede ser de origen infeccioso, traumático, hipoperfundir algo. Por ejemplo, si usted tiene un músculo y lo exactamente en un miembro y tiene un trombo y no se perfunde, eso también es una respuesta que va a empezar a generar mucha reacción inflamatoria en ese músculo, en ese miembro. O secundaria inflamación grave. Por lo tanto, lo que van a hacer en esto es que estos mediadores, después de estar en la parte local, van a ir al ambiente tisular. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que al principio nuestro organismo trata de frenar esto. ¿Cómo lo hace? Con la liberación de antiinflamatorios. Y aquí, ustedes como ya tienen la prueba inmuno, se lo saben todo. Acuérdense que hay antiinflamatorio el 13, el 4 y el 1, el 6 son inflamatorios. Insulto que es Injuria. injuria. Sí. Ahora, la respuesta inicial sistémica es cuando los mediadores inflamatorios ya sobrepasan el antiinflamatorio. Por lo tanto, van a aparecer en circulación. Si yo tengo una lesión, estaban acá, pero tengo tantos factores inflamatorios que se fueron al organismo, a todo el cuerpo. Y ahí voy a tener una respuesta inicial sistémica. Y ahí van a aparecer los neutrófilos, por ejemplo, los linfocitos, las plaquetas, los factores de acumulación. Fíjense en todas estas cosas que aparecen, porque esto después lo vamos a ver cuando hablemos de las complicaciones del SIRS. Pero fíjense que lo estoy diciendo. ¿Qué aparece cuando tiene una reacción sistémica? Aparecen neutrófilos, linfocitos, pero también aparecen factores de coagulación. Ya no solo aparecen solo inflamatorios. Por eso es que los pacientes con reacción inflamatoria severa o SIRS van a tener en un futuro hemorragia. Van a empezar a tener hemorragia de la encía, nasales, porque estos pacientes generan lo que se llama un DIC, que es una coagulación intravascular diseminada. También lo vamos a ver después, pero piensen siempre que estos pacientes
más allá de la zona inflamatoria, estamos liderando muchos factores de coagulación. Al principio no va a tener sintomatología clínica. Incluso usted no va a ver un paciente descompensado. Al principio va a tener un paciente que va a estar probablemente en una reacción inflamatoria, a lo mejor está un poco hipertérmico, se da un examen, vamos a dar neutrofilia. ¿Cuántos exámenes no tienen neutrofilia? Casi todos los que están en un hospital. Y eso es por esto, una respuesta inicial sistémica. Esto es un cuadro, es del New England, solo para que se acuerden de que si tenemos un factor, por ejemplo, tenemos un paciente con sepsis, esto va a estimular todos los factores de coagulación y por lo tanto esos pacientes van a empezar a formar plaquetas. Pero cuando estas plaquetas se ocupan mucho, se acaban. Cuando se acaban, generan hemorragia. Por eso es que el nombre de esto se llama coagulación intravascular diseminada. Formo muchos coágulos y se disemina por la sangre. Pero cuando esos coágulos ya no queda más para formar, van a generar hemorragia. Y lo que uno ve en la clínica, en la hemorragia, usted no va a ver un paciente con trombo, no lo diagnostica, porque no tenemos acá los marcadores tempranos de esto. Por lo tanto, usted lo que va a diagnosticar es el paciente con DIP, pero ya avanzado, o sea, con hemorragia. Ahí usted va a decir, está en DIP. Ya. El SIR severo es el siguiente. Espérense, déjeme ver. Ya, la voy a explicar acá. Ya. Vamos a volver ahí, pero lo quiero explicar acá porque es más fácil. El SIRS, ¿qué es lo que es? El SIRS es una reacción inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Sí, esa es la definición, esa es la teoría, eso es lo que conversamos recién. Pero, el SIRS, ¿cómo le diagnostica usted? En la clínica, porque si yo digo que es un paciente inflamatorio sistémico, ¿cómo usted va a decir que ese paciente está así? Eso se hace en base a los criterios. Los criterios de SIRS son 3 criterios. Si el paciente tiene 2, ya tiene SIRS. Ahora, estos criterios son muy poco sensibles por si acaso, porque les voy a demostrar después por qué un paciente puede tener alguno de estos y no está en SIRS, pero estos son los criterios. Temperatura, leucocitosis y taquipnea. Y la temperatura puede ser hipertermia o hipotermia. O sea, si tengo un paciente que, por ejemplo, llegó a una piometra, ese paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis por la piometra, y a lo mejor está respirando más agitado, tiene SIRS, ¿ya? Y es sepsis más encima. Por lo tanto, si yo tengo ese paciente con estos criterios, ya va a tener un SIRS. Pero, ¿por qué son poco sensibles? Porque si a su consulta un paciente con un resfrío, por ejemplo, hay un paciente una bronquitis, ¿ya? Una traquitis, una tos de las perreras. ¿Ese paciente puede llegar con fiebre? Sí. ¿Y qué pasa si lleva la consulta y está